Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:05 de la mañana. Qué duda cabe, hemos estado por estos días y con razón abocados a cuál va a ser el desenlace de esta historia que tiene dos caras, una que es el drama, una que es, por cierto, la vergüenza, uno que es la indignación y uno que es esa idea que a veces nos recorre por la cabeza de que ya no es posible hacer nada para revertir esto que la corrupción ha venido haciendo en los últimos tiempos. Ha ganado tanto terreno que hemos naturalizado absolutamente esta manera ilegal de relacionarnos entre nosotros y creemos que ya no es posible buscar que eso sustantivamente se pueda revertir. Y estoy hablando de los audios que se han difundido. Esto ha generado esa crisis, ha generado esa indignación, ha generado ese malestar. Y por cierto, de esa crisis, y ese es el otro lado de la moneda, hay que aprender las lecciones concretas y tomar las medidas que sean necesarias para que eso no solo se sancione severamente, porque eso es lo que hay que buscar pase, porque la impunidad alienta el delito, y si esto no se sanciona, la gente va a creer que eso es normal, que tiene que seguir pasando, que en fin puede abrirse la cancha, puede mostrarse la evidencia y no pasa absolutamente nada, porque lo que hay que dejar pasar es aquella manera de caminar de perfil para obtener, bajo actos de corrupción, algún favorecimiento. No, siempre hay que contradecir eso. Entonces lo que hay que hacer son cosas concretas, y ahí varios actores se están moviendo. La calle ha sido fundamental, los medios de comunicación independientes han sido fundamentales, el presidente ha tomado iniciativa política y está lanzando algunas propuestas que son interesantes, el Poder Judicial ha hecho cambios importantes, el Ministerio Público se resiste a hacer los propios. Voy a hablar ahora de una denuncia que ha publicado el Diario de la República, que es realmente también escandalosa. No es una denuncia, es, digamos, el recuento de la trayectoria de un fiscal que nunca debió llegar a ser fiscal de la nación, y este señor Pedro Chávarri, que fue en sus tiempos libres, cuando dejó de ser fiscal por un tiempo, abogado nada más ni nada menos de un vendedor de armas. De eso voy a hablar más adelante. Pero también se están dando algunas medidas en otros ámbitos. La coordinadora de la de esta instancia de lucha anticorrupción, ¿no es cierto?, ha pedido también que el fiscal Chávarri deje su cargo. En el Congreso hay resistencias por avanzar en los objetivos que el presidente ha planteado deben ser los principales en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra estas redes criminales, y a favor de una correcta administración de justicia que tiene que ser reformada definitivamente, y también a través de un cambio en todos los ámbitos que sostienen un sistema político que centralmente es mediocre y, diría yo, además de corrupto. Y eso es lo que el presidente dice quiere cambiar y ha lanzado una iniciativa, pero el Congreso se resiste, porque esto ha significado, por supuesto, un golpe muy severo a la manera como ellos se han comportado y al paraguas que siempre han tenido para tratar de soportar todo aquello que la ciudadanía hace bastante tiempo venía reclamando ya en su escasa representación. Entonces es un problema, es una crisis, pero también es una oportunidad. Pero hemos estado abocados a eso, y con razón, porque eso es muy importante y nos afecta absolutamente a todos y todas las ciudadanas en nuestro país. Pero en los últimos días, y hemos estado desatendiendo otros temas que son fundamentales, como los aspectos vinculados al proceso electoral, que está a la vuelta de la esquina y que en octubre nos seguramente configurará un escenario político radicalmente distinto al que hemos tenido estos últimos años, porque se elegirán alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales y todas las autoridades que alrededor de ellos pues laboran en todos estos temas vinculados a la administración en los gobiernos subnacionales. No hemos estado prestándole mucha atención. En este programa hemos anunciado que vamos a empezar ya a invitar a los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero junto con este otro tema grande en el que hemos estado, por supuesto, metidos y absorbidos, ha surgido una discusión en torno a qué cosa va a pasar o qué cosa está pasando ya con los ciudadanos y ciudadanas venezolanos que están viniendo a nuestro país huyendo, porque eso es lo que están haciendo, de la desgracia y de la crisis que ha sobrepasado lo que uno podría decir una crisis humanitaria. Esta es una crisis que lamentablemente ha afectado a todos los sectores en Venezuela. Antes todavía había matices en torno a que si esto podía ser algún nivel de
constatación de un sector que no apoya al gobierno de Maduro, que en oposición cuestiona algunos de sus actos porque considera que no son los más adecuados. Esto hace bastante tiempo se ha convertido, sin lugar a duda, ya no solo en un gobierno autoritario con formas dictatoriales, sino claramente una dictadura. Yo he tenido la posibilidad de estar por lo menos 2 o 3 oportunidades en Venezuela en los últimos años y he podido de primera mano constatar el avasallamiento institucional, el desbarajuste en torno al manejo de los asuntos públicos y la abierta persecución a todos los opositores, incluyendo por supuesto a quienes desde los medios de comunicación independientes han venido denunciando ya no solo la arbitrariedad del gobierno de Chávez primero y ahora el de Maduro, sino de los actos de corrupción y de criminalidad organizada que alrededor de estos sujetos han venido produciéndose y fortaleciéndose en los últimos tiempos. Lo que pasa en Venezuela realmente es una desgracia y lo que está sucediendo ahí es que la gente se está muriendo, no tiene que comer y la gente prefiere cualquier cosa, prefiere la incertidumbre, prefiere el huir a cualquier lugar a quedarse sometido a esta dinámica que todos los días le da no solo drama, sino que en muchos casos está generando ya que las familias se descompongan, que las familias se dividan, que finalmente todos terminen siendo afectados de una manera muy severa. Esto es una crisis de la cual nosotros no podemos ser ajenos, porque Venezuela es un país vecino, es un país hermano, es un país que colaboró con muchos ciudadanos peruanos y peruanas cuando en el Perú también sucedían desgracias como las económicas que suceden ahí en la época de Alan García, o cuando lamentablemente la violencia estalló y mucha gente tuvo que huir, y muchos con razón, porque ya no podían soportar eso en un país tan fragmentado como el nuestro. Y en Venezuela, y Venezuela fue uno de los países que más peruanos y peruanas acogió en esas épocas de dificultad. Entonces, por un asunto hasta de reciprocidad, nuestro razonamiento con estos hombres y mujeres que no vienen acá a pasarla súper bien, que no vienen acá a estar mucho mejor, pero prefieren inclusive aquí tener y vivir en la precariedad, porque esa es significativamente más importante y le genera mejores condiciones de las que pueden estar viviendo allá. Y muchas veces jóvenes, hombres y mujeres están viniendo dejando a sus hijos allá con la idea de que acá pueden conseguir un empleo que ni siquiera tiene las condiciones mínimas para mensualmente algo enviar a sus familiares para que estos básicamente sigan sobreviviendo. Eso es lo que pasa en Venezuela, y cualquiera que ahora quiera negar, quiera darle espalda a eso, quiera taparse los ojos frente a eso, sencillamente es una persona, ya no solo digo insensata, insensible, sino una persona que claramente convalida un régimen autoritario. No se puede permitir, por un asunto de humanidad, por un asunto de derechos humanos, por un asunto de respeto a lo que básicamente un sistema democrático debe procurarle a sus ciudadanos, ahí donde quieren hacernos creer que hay un sistema de esa naturaleza, cuando lo que claramente se ha instalado es un gobierno arbitrario y autoritario. ¿Por qué menciono eso? Porque esa gente que está viniendo, viene huyendo de eso. Entonces, esto ha generado en los últimos días mucho debate. Yo la verdad, al margen de que mucha gente que nos está siguiendo a través de las redes y que sigue este programa no está de acuerdo conmigo con esta apreciación, la verdad yo, respetando su opinión, por supuesto que no la comparto, y abiertamente, así sea nadando a contracorriente, digo que esa situación en Venezuela es insostenible y eso va a seguir generando que la gente siga saliendo. ¿Y qué cosa es lo que están haciendo los países vecinos? Porque los venezolanos y venezolanas están yendo a los países básicamente que están en la región y que ahí buscan sobrevivir de una u otra manera. Pues se han tomado medidas diversas. En el Perú, en contra, incoherentemente del discurso, lo que genera claramente desde mi punto de vista un acto de demagogia. Ayer se ha aprobado y el Perú ha dicho que va a ser el líder en empujar o impulsar las denuncias por crimen internacional a Maduro en la Corte Penal Internacional, y que va a procurar que esto avance lo más rápido posible. Y uno puede estar de acuerdo, no, a mí me parece que ahí se han cometido graves crímenes, por supuesto, contra los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, pero eso es totalmente incoherente con la decisión que el Estado peruano acaba de tomar para impedir
que vengan venezolanos y venezolanas a nuestro país huyendo de esa tragedia. Y han tratado de camuflarlo de una manera que no parezca que en realidad están cerrando la frontera. Yo ayer escuchaba al presidente del Consejo de Ministros decir, no, es que tenemos que pedir ciertos requisitos para que puedan entrar. Por supuesto que hay que ordenar estas cosas, por supuesto que hay que generar condiciones para que esto sea de la mejor manera y el Estado peruano tenga una respuesta eficiente para los peruanos que están acá, pero también para los venezolanos que llegan y no lleguen a unas situaciones que pueda ser mucho más precaria de la que tienen en Venezuela, y sobre todo que esto pueda generar problemas a otros peruanos y peruanas también. Por supuesto que hay que pensar, hay que generar políticas de esta naturaleza, pero exigirle a los venezolanos y venezolanas que traigan un pasaporte para que puedan entrar es en la práctica, y lo he repetido muchas veces, cerrar la frontera y no querer asumir que están tomando el Estado peruano una decisión muy similar a la que toman en la frontera con Estados Unidos para evitar que los migrantes puedan entrar o salir libremente de este país. Y eso hay que decirlo con esa claridad, porque aquí no hay que estar matizando simplemente, sino confrontar con una realidad que en lo personal a mí me parece que es sumamente incorrecta. Lo que el gobierno está haciendo no está bien, tiene que buscarse otros mecanismos, porque en la práctica exigirle, imagínense ustedes, si en Venezuela no se puede ni siquiera acceder a condiciones básicas de salud, de educación o de mínimos de justicia en el sistema de justicia, ni siquiera de garantías mínimas para saber que si tú votas va a ser tu voto respetado, imagínense ustedes todo lo que significaría buscar que te den un pasaporte cuando en Venezuela quienes aupan la dictadura de Maduro impiden que la gente o quieren que la gente no salga de Venezuela. ¿Cómo te van a dar pasaporte para que tú le digas, señor, deme un pasaporte porque me quiero huir de este país, de esta desgracia que ustedes han generado, y voy a ver si entro a Perú porque ahí me están diciendo que tengo que tener este requisito para poder entrar? Esto realmente es un asunto de insensibilidad tremenda y contrario a los derechos fundamentales que se tienen que defender en cualquier circunstancia, así sea nadar a contracorriente de gente que cree que esto está perjudicando al país. ¿Acaso los problemas de educación o los problemas de salud, los problemas de empleo en el Perú se han generado desde que han llegado los venezolanos y venezolanas? El tratar de utilizar la llegada, el éxodo, la huida de venezolanos y la llegada a nuestro país por cuestiones humanitarias para fines políticos es una vergüenza, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Es una vergüenza, es pura demagogia. No se puede estar utilizando este tema para tratar de redituar políticamente. El gobierno está haciendo mal desde esa perspectiva, y quienes utilicen en el debate electoral y en la contienda electoral este tema para tratar de mejorar su puntuación en las encuestas, hacen algo que en política nunca se debe hacer: mentir, generar una expectativa, pero sobre todo golpear severamente a personas que, como esos peruanos que tuvieron que huir en algún momento de lo que pasaba aquí, buscan un mejor porvenir, siendo este mínimamente mejor probablemente el que puedan tener allá, porque las condiciones en las que están acá son muy precarias. Este punto de vista seguramente ni en esta propia radio la comparten en otros programas, pero yo quiero expresarla con mucha claridad porque nosotros defendemos principios y lo hemos hecho todo el tiempo, y nosotros vamos a seguir peleando porque estas cosas cambien. Nos hemos dedicado años a plantear, a discutir, a promover que la democracia se llene de contenido, que la corrupción se acabe, que la demagogia cese, que no sigan mintiendo en el debate político, para permitir que hoy día, utilizando una situación muy difícil de miles y miles de personas que llegan al país para tratar de favorecerse políticamente. Eso me parece a mí que no solo políticamente es un error, sino desde la perspectiva que la política ha olvidado debe tener de pedagogía ciudadana, es realmente un tremendo revés. No se puede utilizar el drama de estas personas para tratar con espíritu chauvinista, de reivindicación nacionalista, de quererse poner igualito que Trump, porque Trump hizo así, ganó las elecciones de Estados Unidos por tener una actitud así, y eso no es un asunto que desde este nuestro programa creamos que es conveniente para un país donde la diversidad es una principal característica, donde hemos tenido momentos difíciles, donde mucha gente, 3 millones de peruanos han tenido que salir a distintas partes del mundo en algunos momentos donde aquí la crisis campeaba, la violencia golpeaba severamente y parecía que no había posibilidad de recuperación alguna. Y con esa misma
perspectiva de reciprocidad, tenemos que sí, obviamente, tomar algunas medidas para que esto no se desborde y que vamos a tener cierto manejo para beneficio de los que están acá, pero también de los que llegan, y no utilizar esto. Se ha dicho y se ha mencionado una cosa que es absurda, que van a venir 1 millón para que voten en las elecciones y inclinen la balanza de uno u otro lado. Eso no solo es mentira, eso no puede, es imposible, eso no puede pasar. O sea, los padrones están cerrados hace tiempo y ni siquiera los peruanos que no se inscribieron ya pueden votar. Van a venir a votar los venezolanos. Digo, si alguien lo puso en un medio, uno lee los periódicos y tiene que tener algo de contraste frente a la información que lee. ¿O usted cree que yo agarro el periódico y leo y digo, bueno, esto es la verdad? Uno tiene que tener la capacidad de poder ponderar lo que va a pronunciar también a través de los medios de comunicación, para que justamente no cometa esto, que desde mi perspectiva centralmente política es un error, pero además desde una perspectiva de respeto a los derechos es un golpe severo a lo que termina siendo el corazón del espíritu democrático de una nación que ha logrado traerse abajo dictaduras, que se ha logrado traer abajo situaciones de crisis humanitaria muy serias, donde mucha gente tuvo que huir, pero para procurar un país que pueda también recibir a aquellos que corren un riesgo tremendo. Entonces me parece que no se puede generar demagogia, no se puede utilizar este tema, y me parece que quien lo está haciendo y no tiene capacidad de rectificación abierta, creo que no corresponde que pueda seguir imaginando que puede cambiar una ciudad o puede cambiar un país con ese discurso. Me parece realmente lamentable. Ahora, hay que criticar a quienes están diciendo eso en el debate electoral municipal, pero también al gobierno que está en una actitud similar, porque estas decisiones que han tomado tienen que ver exactamente con eso. Y en este programa nos reafirmamos en el respeto absoluto a los derechos fundamentales de las personas. La democracia no es una palabra de uso cada 5 años o cada 4 para ganar una elección. Es una práctica cotidiana que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con una sensibilidad que te lleve siempre a ponerte en el lugar de los otros en situaciones difíciles, y desde ahí buscar generar políticas para que todos podamos tener la posibilidad de mejorar en nuestra vida cotidiana. Si no tenemos la capacidad de reflexionar en esa dirección y con ese claro objetivo, la política no es la vía para hacer seguramente lo que terminan haciendo los que no creen en esto: llegar para satisfacer egos a algún cargo público, o sencillamente para hacer un desbarajuste que no vaya a favor de las mayorías en el Perú. Pero además quiero decir otra cosa en relación a esto, y ya no tiene que ver con los venezolanos y venezolanas solamente. El otro punto de vista que yo voy a defender siempre y en cualquier circunstancia es este que dice que, si bien es cierto, las democracias son los regímenes de las mayorías, pero su calidad se mide por el respeto a las minorías. Cualquier acto de discriminación, cualquier acto de xenofobia, cualquier acto de homofobia, cualquier acto que busque reducir o descalificar a una persona, a un grupo de personas por su condición, por su manera de vivir, por su manera de ver las cosas, por su manera de quererse, por su manera de desarrollar su libertad, es un asunto que nunca en este programa vamos a convalidar, y nos van a tener siempre en primera fila peleando para hacer que este país sea más democrático. Años venimos peleando para que la demagogia se diluya en el debate político, y todos los días tratamos de pelear por eso, y damos peleas que a veces son muy difíciles porque somos incomprendidos, y claro, 10 años después se dan cuenta que lo que decíamos era aquello que nos estaba dando cuenta ya de una corrupción tremenda que, por ejemplo, en este momento estamos viendo en el sistema de justicia. Pero no vamos a cesar de eso. Yo creo que quede clarísimo el punto de vista de este programa en relación a este tema, que yo sé, mucha gente que me escucha no comparte, y sé que en esta radio no comparte mi punto de vista tampoco, pero el ejercicio de la libertad tiene que ver con decir como uno piensa y no someter los principios a ninguna circunstancia. Y eso es lo que aquí vamos a seguir haciendo con la libertad y la independencia que ustedes ya conocen. Son las 7:23 de la mañana. Hay otros asuntos que son importantes. Ayer IDELA Reporteros, Carlitos, ha publicado unos audios donde Gianfranco Paredes, este era el asistente o asesor o hombre fuerte de Walter Ríos en la Corte Superior del Callao. Carlitos, no vamos a tener tiempo, creo que, de pasar los audios porque son varios, ¿no? Me he tenido que extender un poquito en el comentario previo porque creo que era necesario. Y
este Giancarlo Paredes habla con un juez que se llama Samuel Sánchez Melgarejo, se llama, ¿no? Samuel Sánchez. Y este Samuel Sánchez era parte digo porque acaba de renunciar, de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema, donde se estaba viendo, entre otras cosas, como tema fundamental, algo que me parece a mí, pues da cuenta de la crisis también en un país donde ya ni siquiera los que deben hacer una cosa la hacen porque otros se la roban su función. Se está discutiendo en el Poder Judicial qué cosa va a ir en el currículo que estudian nuestros hijos en el colegio. Es decir, le quitan la responsabilidad al Ejecutivo para que sea un juez o 3 jueces los que finalmente hagan y digan qué cosas sí y qué cosas no se debe poner en el currículo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, que es verdad, numéricamente son muchos también, y quieren que se quite del currículum todo lo que tiene que ver con el enfoque de género. Eso que el presidente de la República ha dicho hace que finalmente se sigan matando mujeres, o que la falta del enfoque de género que él ha dicho va a seguir impulsando, hace que efectivamente se sigan generando actos violentos que llegan al feminicidio también. Y ese es un asunto del cual deberíamos todos ponernos del mismo lado, sea cual sea tu creencia, sea cual sea tu fe, sea cual sea tu culto, sea cual sea tu procedencia, porque no se puede seguir permitiendo que todos los días en un país lamentablemente marcado por el machismo y por la violencia, las mujeres sigan siendo víctimas de la barbarie. Pero claro, a este grupo, por su ideología, por su manera de ver las cosas, por su clientelaje político, evangélico, dicen, con mis hijos no te me da, hay que borrar el género. Y esto absurdamente ha llegado hasta el Poder Judicial y ha llegado hasta la Corte Suprema. Y resulta que le han dado la razón a quienes quieren evitar que desde la escuela se empiece a procurar y a buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Imagínense usted, les han dado en parte la razón. Pero resulta que una de las personas que ha votado a favor de esa causa aparece en un audio conversando con el brazo derecho del hoy preso presidente de la Corte del Callao, a quien le pide si puede colocar a 2 personas ahí en algún trabajito. Ese es el que está dictando qué cosa va a estudiar mi hija o los hijos de ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, en el colegio. O sea, un juez que hace esos actos y ese tráfico de influencias. Y hay otros en esa misma sala que son personas muy vinculadas a determinados ámbitos religiosos que están votando y haciendo las cosas desde esa perspectiva. Yo no tengo nada en contra de que la gente predique la fe que le parece. Eso es el ejercicio de la libertad. A mí me gusta que la gente tenga un punto de vista, que la gente piense de una u otra manera. Pero lo que no se puede hacer es querer tomar el Estado para, porque yo pienso de esta manera, todos en el colegio estudien lo que yo pienso. Eso no se puede hacer, porque eso significaría claudicar a un asunto fundamental que un Estado no tiene que someterse. El Estado es laico y el Estado tiene que generar políticas públicas para todos y para todas sus ciudadanos. Y eso es lo que ahora está en manos de jueces. Increíble, esto es el mundo al revés. Los jueces dictan el currículo. Uno de los jueces que le da la razón a los que no quieren que pongan el enfoque de género es un traficante de influencias que acaba de renunciar por el escándalo además. ¿Y vamos a permitir que eso pase? A mí me parece que eso no es correcto. Y deberíamos todos empezar a mirarnos de una manera distinta y centrarnos en lo que es fundamental, en lo que es indispensable, en lo que es central, y dejar básicamente toda la demagogia y todos estos actos que la verdad tienen propósitos muy concretos. Aquí hay grandes clientelas de gente que tiene mucha plata, que le ha metido una inyección tremenda a todas esas movilizaciones que buscan influir en la política pública sin que corresponda, puedan doblegar a un Estado que tiene que defender sus fueros. Vamos a hablar de eso seguramente con el ministro de Educación más adelante cuando conversemos con él. Son las 7:28 de la mañana. Me he pasado un poquito de lo que tengo previsto todas las mañanas para la editorial, pero entenderán ustedes por qué. Una pausa, regreso un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y luego conversamos con los invitados que están llegando ya a la radio. Así que nos vemos en un ratito. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.